Se burlaron por casarse con un apache pobre, hasta que supieron quién era. En el polvoriento pueblo de Mesilla, justo al borde de las tierras apache, el sol caía como plomo sobre los tejados de madera y los caminos de tierra. La vida transcurría entre murmullos de feria, carretas chirriantes y el sonido áspero del viento arrastrando ramas secas. Fue en ese lugar, donde los prejuicios hablaban más fuerte que los corazones, donde Elizabeth Monroe, hija de un comerciante poderoso, cometió lo que muchos consideraron una traición imperdonable: enamorarse de un apache. Aquel hombre, Naiche, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como piedras antiguas, firmes, silenciosas, verdaderas. Llegó al pueblo una mañana montado sobre un caballo oscuro, con la espalda recta y los ojos de águila que parecían escudriñar el alma de quien lo mirara. Algunos decían que era un simple recolector de leña, otros, que traía consigo las sombras de los ataques indios. Ella lo conoció al caer de su caballo, tras una carrera solitaria hacia el bosque. El tobillo torcido, el vestido rasgado, y la vergüenza de no poder volver sola. Naiche apareció entre los árboles como un espectro. No dijo una palabra, solo la levantó, la cargó con cuidado, y la dejó frente a la puerta de su casa sin pedir nada a cambio. Desde entonces, ella no pudo sacárselo de la mente. En un mundo donde los hombres hablaban de tierras, dinero y herencias, Naiche solo hablaba con los ojos y con los gestos. En la feria del maíz, le dejó un puñado de semillas azules. En la ventana de su habitación, apareció un día un pequeño atrapasueños trenzado con hilos de pelo de caballo. Nadie sabía de dónde venían esas cosas, pero ella sí. Cuando Henry Monroe descubrió lo que su hija sentía, estalló como pólvora. Un apache, ¿sabes lo que dirá la gente? Nos arruinarán. Elizabeth, tú no entiendes el mundo en el que vivimos. Y ella, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, respondió con algo que ni él ni nadie esperaba. Ya lo decidí. Me voy con él. Marta, la madre, no dijo nada aquella noche. Solo la abrazó en la oscuridad y le entregó una vieja manta tejida, bordada con símbolos navajos. Mi abuela era como él, murmuró, apenas audible. Ella no entendió del todo, pero sintió un calor inesperado. El día de la boda fue motivo de escándalo. Los vecinos se reunieron en la iglesia vacía solo para ver si era cierto. La mayoría murmuraba, reía con desprecio, e incluso escupía al suelo al pasar Naiche por la calle. Pero Thomas Granger, el sheriff, observaba en silencio desde la esquina. Algo en aquel apache le resultaba inquietantemente familiar. No por el rostro, sino por los gestos, la forma de mirar, de mantenerse en guardia, de respetar incluso al que lo odiaba. La ceremonia fue breve. Una anciana apache bendijo la unión en su lengua ancestral. Ella vestía blanco, pero no era el vestido de encaje que había guardado su madre. Era una prenda tejida con plumas, hilos rojos y conchas del río. Naiche llevó una banda cruzada al pecho, con símbolos de guerra y de paz. Después, desaparecieron en el bosque. Mesilla continuó su vida, pero el rumor nunca murió. Hasta que una noche, 2 años después, una banda de forajidos asaltó el pueblo. Eran mercenarios que cruzaban la frontera, quemaban casas, robaban caballos y tomaban rehenes. Henry Monroe fue uno de ellos. Thomas Granger intentó defenderlos, pero fue derribado. Su revólver fue lanzado al polvo. Los hombres gritaban, bebían y amenazaban con prender fuego a la iglesia. Y entonces, sin aviso, se escuchó un silbido agudo desde el norte. Un segundo después, una flecha atravesó el cuello del líder. Y luego otra. Y otra. En menos de un minuto, los forajidos yacían en el suelo, muertos o heridos. Desde el monte descendieron figuras ágiles, montadas en caballos silenciosos. Guerreros pintados, envueltos en sombras,
pero al frente de todos, uno que no usaba pintura. Solo una pluma roja en la trenza. Naiche. Los sobrevivientes del pueblo lo miraron con espanto y reverencia. Thomas, aún sangrando, susurró con los ojos muy abiertos. No puede ser, tú eres Naiche, hijo de Cochise, el heredero, el que guió la última resistencia contra el ejército. Henry, atrapado, observó cómo aquel hombre al que había llamado pobre salvaje extendía la mano para ayudarlo a levantarse. Sintió, por primera vez en su vida, el sabor metálico de la humillación y la vergüenza. Ella apareció detrás de él, con un niño en brazos. Sus ojos seguían siendo claros, pero su expresión era otra. Más firme, más sabia. Mi esposo no es pobre, dijo con voz serena. Él solo no quiso mostrar su poder a quienes no saben mirar más allá del color de la piel. Naiche no dijo nada. Solo miró el cielo, como si hablara con los espíritus. Esa noche, el pueblo no celebró, pero tampoco volvió a burlarse. Años después, en los libros que circularon en las escuelas cercanas, se hablaba de una alianza extraña, de un apache que defendió a quienes lo desprecian, y de una mujer blanca que rompió las cadenas del odio con algo tan simple como amor. Y entre las leyendas contadas junto al fuego, los niños escuchaban sobre el día en que un apache pobre salvó a un pueblo entero, sin pedir nada a cambio. Pasaron los años, y aunque el viento del desierto parecía llevarse los recuerdos, en Mesilla el nombre de Naiche se volvió imposible de borrar. Tras aquella noche sangrienta, muchos esperaban que él se quedara como un símbolo, como un centinela entre las sombras. Pero no, Naiche no era un guardián del pueblo. Era un hijo de la tierra, y su destino estaba más allá de cualquier frontera. Junto a ella, construyó una casa cerca del río Gila, hecha de adobe, madera recuperada y el canto suave del agua. Ella aprendió a hablar apache. Él aprendió a leer inglés. En ese rincón oculto, criaron a su hijo, un niño de ojos oscuros y cabello de sol, al que llamaron Coban, que significa el que escucha el viento. Pero el mundo fuera de su valle seguía rugiendo. Nuevas líneas de tren querían atravesar sus tierras. Políticos del norte exigían censos, impuestos, obediencia. Y cuando la fiebre del cobre estalló en Arizona, los rumores llegaron rápido. Los hombres blancos querían las montañas, todas. Un día, un enviado del gobierno, con uniforme pulido y voz de abogado, apareció en el umbral de su casa. Estas tierras ya no le pertenecen, señor Naiche. El Tratado de Alburquerque establece claramente. No terminó de hablar, porque Naiche lo interrumpió con algo que nadie esperaba: documentos. Viejos, amarillentos, firmados por un coronel muerto hacía años. Reconocían que esas tierras le habían sido otorgadas a la familia de Cochise, en pago por la tregua de 1872. Papeles sellados, olvidados por décadas, pero válidos. El enviado se fue sin decir una palabra. Y sin embargo, la amenaza no era legal. Era mucho peor. Venía disfrazada de progreso. Excavadoras, rutas marcadas con estacas rojas, mapas dibujados sin permiso. La tierra sangraba sin que nadie disparara un arma. Entonces, Naiche decidió hacer lo impensable. Reunió a los últimos viejos guerreros, a los nietos de los que lucharon junto a Jerónimo. Viajó hasta las reservas, habló con los jefes modernos, esos que vestían traje pero aún soñaban en apache. Convenció a comerciantes honestos, a maestros, a vaqueros mestizos, y hasta al propio Thomas Granger, que ya viejo, se había retirado en silencio, buscando redención. Formaron una resistencia, no con rifles, sino con sabiduría. Impulsaron leyes, escribieron en periódicos, se enfrentaron en tribunales. Ella tradujo discursos. Coban, ya adolescente, se paró frente a congresistas y les habló de la tierra como si fuera una madre herida.
Y cuando intentaron silenciarlos con intimidación, Naiche apareció en la capital del estado, montado en su caballo oscuro, con su banda cruzada al pecho y la pluma roja. No necesitó escolta. Su sola presencia cayó la sala entera. Ustedes olvidaron quién soy, pero la tierra no olvida. El gobernador, impresionado y temeroso, accedió a negociar. Años más tarde, las montañas sagradas fueron declaradas territorio protegido, y en los libros de historia, una página pequeña, casi invisible, hablaba del Tratado de Gila, el primer acuerdo firmado entre un estado y una nación indígena sin armas de por medio. Cuando Naiche murió, ya anciano, la noticia cruzó fronteras. No hubo ataúd, solo una pira junto al río, según la tradición de su pueblo. Eye, con el cabello ya blanco, arrojó al fuego la pluma roja, y Coban tocó el tambor con el corazón en cada golpe. El humo subió hacia el cielo en espiral, como si llevara el espíritu del último hijo de Cochise hacia donde cantan los ancestros. En Mesilla, la gente se detuvo, por respeto, por memoria, y Henry Monroe, ya viejo y encorvado, dejó flores silvestres en la entrada de la iglesia vacía, con los ojos llenos de algo que nunca antes había sentido del todo: gratitud. Porque, al final, el pobre apache no solo salvó su vida, le enseñó lo que significaba verdaderamente vivir. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirla con alguien que necesita recordar que el amor, la dignidad y el coraje no entienden de razas ni riquezas. Activa la campanita para más relatos como este, y cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Nos vemos en la próxima historia.